dices en los... Vamos a dar inicio a la sesión de ahora. Buenas tardes a todos. Tenemos el honor de presentarles al doctor David Morillón, que es uno de los conferencistas, vamos a decir, base de este diplomado, y que, como verán ustedes, va a ser muy interesante. Vamos a seguir en esta... Ya bajamos el tren de aterrizaje, ¿verdad? Entonces ya la clase pasada, la plática pasada, ya creo que íbamos aterrizando, y con el doctor Morillón vamos a tomar pista, digamos. El doctor David Morillón Gálvez es ingeniero civil egresado de la Universidad de Guadalajara. Es maestro en diseño bioclimático por la Universidad de Colima y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en varias universidades de México, en las carreras de ingeniería civil, arquitectura, urbanismo y diseño industrial, así como en los posgrados de la Universidad de Guadalajara, en las maestrías y doctorados de la Universidad de Colima, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Yucatán, Escuela de Arquitectura para América Latina y el Caribe en la ciudad de Saber, en Panamá. Actualmente es profesor visitante en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Universidad de Mendoza en Argentina, Universidad Cristóbal Colón. Miembro del comité académico de la maestría y profesor del doctorado de la UNAM, de la UACG, además de profesor titular de las maestrías y doctorados en energía, diseño bioclimático y tecnología ambiental de la UNAM. Ha publicado varios libros en la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad, la ANES y Editorial Trillas. Ha dirigido más de 80 tesis de licenciatura y posgrado y participado en más de 250 congresos nacionales e internacionales, además de haber publicado varios artículos en revistas mexicanas y extranjeras y recibido varios premios y reconocimientos. Fue subdirector, director y asesor de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, así como director general de la empresa Doble2 Soluciones de Negocios, director del Programa Universitario de Energía de la UNAM y presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar. Actualmente es investigador en el área de energía y ambiente del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es miembro del Comité Técnico de la Red Nacional del Hidrógeno, miembro del Comité Consultivo para la Normalización en Eficiencia Energética y Preservación de los Recursos Naturales. Coordinador suplente del Comité de Normas de Eficiencia Energética en Edificios de la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA. Vicepresidente del Comité de Normas para Equipos y Sistemas Solares en Normex. Representante de México en la Red Iberoamericana de Diseño Bioclimático y Energías Renovables, y miembro del Renewable Energy Expert Committee de la Comisión for Environment Cooperation de Estados Unidos, México y Canadá, así como del Grupo Consultivo en Edificios Sustentables en América del Norte de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC, entre otras actividades. Entonces, le damos la bienvenida al doctor y vamos a iniciar la presentación. Gracias. Voy a poner aquí para que me logren ver. Me da mucho gusto estar, sobre todo porque veo buenos amigos aquí entre los alumnos, expertos en energías renovables, en medio ambiente, en varias cosas. Veo gente y sobre todo los buenos amigos que están aquí. Entonces, pues yo creo que más que una conferencia va a ser un diálogo, porque luego les voy a preguntar a los que manejan el tema para que nos den sus grandes contribuciones que han hecho en el país. Sin lugar a dudas, Tania, aquí Gerardo, que son los que más ubico de todos ustedes, tendrán también mucho que decirnos sobre cada uno de sus temas. Bueno, entonces, ante esto vamos a iniciar con la parte de energía. Y lo primero que nos interesa cuando estamos pensando en caminar hacia el desarrollo amigable, limpio, sustentable, pensando en un país también, no solamente con la parte ambiental, sino, como sabemos, involucra la parte económica y social. Entonces, un país que tenga una capacidad de energía sustentable.
nos vamos a dar cuenta en un principio que prácticamente no tenemos nada de sustentable en cuanto al uso de la energía, pero que sí hay un potencial, y eso creo que nos va a tocar a todos nosotros empezar a promoverlo desde diferentes trincheras, o bien como un negocio, puesto que esto al final de cuentas también es negocio, lo cual es lo más lícito del mundo, y entonces podemos realmente apoyar a lo que los conminó a venir a ustedes, los que los tiene aquí un tema que se convoca dentro de un diplomado, y entonces necesitamos primeramente saber cómo la estamos usando para saber si es adecuado. Posteriormente, si tenemos alguna otra alternativa, y dentro de esa alternativa, si algo se está haciendo o si es nuevo, y además qué se pretende hacer. Y el que qué se pretende hacer puede cambiar, afortunadamente, y esa parte creo que es la que se lograría en un momento dado con la formación de gente calificada como en este diplomado. Y una serie de reflexiones sobre el tema. Vamos a empezar con entender cómo es el sistema actual de energía. Gracias. En sí, toda la energía que conocemos proviene del Sol, o si no es que la mayor parte de la energía. Nos llega la energía a la Tierra y tienen que pasar entre 60 y 300 millones de años para tener lo que conocemos como energías no renovables. El término posiblemente sea coloquial, puesto que si tiene que pasar mucho tiempo se considera que no son renovables. Pero entonces sí podría ser que tuviéramos más gas, más petróleo, pero dentro de 60 millones o de 300 millones de años. Y entonces tenemos la primera parte, llega la energía solar, las plantas la aprovechan, unas de esas plantas con los muchos años se convierten en carbón, otras son comidas por los animales, y esos animales con el tiempo se convierten en un aceite, petróleo, y en el proceso hay un gas que se libera. Entonces tenemos que al final de cuentas esto también proviene del Sol, pero tarda muchos años para tenerla. Estas son las que se le conoce como energías no renovables. Cuando llega el Sol también se puede aprovechar en un instante, hay equipo para ello, como es el equipo fotovoltaico, y se utiliza en el instante mismo que llega. El viento puede ser por horas, por meses, por días, pero tenemos presentes las temporadas. Ahorita hay un ventarrón enorme aquí afuera. La parte hidráulica es un ciclo y se presenta por temporadas. Tenemos ahí otro potencial, y también es entre meses, cuando mucho un año, y tenemos ahí un recurso. O bien la vegetación. La vegetación sabemos que depende de esta temporada de lluvias, empieza a crecer, o hay sistemas de riego, en donde se puede generar en meses vegetación que puede ser un combustible. A estas se les conoce como renovables, y son las que se califican como un energético limpio, una energía que se puede aprovechar de manera muy directa en el instante mismo, y además que contaminan menos que estas que tardan muchos años en poderse generar. Bueno, entonces tenemos que esta parte ya nos debe de quedar claro. De un lado las no renovables, las que se aprovechan de inmediato son las renovables, entre las que tenemos la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa, y entre las convencionales el gas, el petróleo, el carbón y el uranio. Después de que nos llega esa cantidad de sol, resulta que esas energías que hemos clasificado en renovables y no renovables no se utilizan de manera directa. Yo les preguntaría, ¿ustedes usan el petróleo? Me van a decir que sí, pero al final de cuentas no van a llenar su auto ni en su casa les llega el petróleo, les llega otro energético. Inmediatamente usted me puede decir cuál es el que usa en lugar del petróleo, y va a ser la gasolina. Y si vemos en el caso aquí mismo, estamos usando un energético de manera directa, pero proviene de otros energéticos, y lo que estamos usando aquí es la energía eléctrica. Entonces no usamos directamente las energías no renovables y las renovables, sino que es a través de las conocidas energías. Estas son las primarias, energía primaria, y se clasifican en renovables y no renovables. No las usamos de manera directa, sino que hay un proceso, y dentro de ese proceso
se lleva a cabo una transformación en combustibles o bien una transformación en energía eléctrica. Esta es, al final de cuentas, las energías que nosotros utilizamos en nuestros autos, en nuestros edificios, nuestra industria, principalmente estos dos energéticos, que se derivan o provienen de cualquiera de estos. La realidad en México y el mundo es que proviene gran parte de esa energía de estas. ¿Cuál es el problema al tener este caso? O sea, tenemos combustibles, tenemos energía eléctrica, que son energías intermedias, y estas provienen de alguna de estas fuentes. El problema en México y en gran parte del mundo es que el origen de las mismas está en las no renovables. Y todavía no es ya directa la aplicación, tenemos estos para llegar y luego la aplicación, como en este salón, que tenemos iluminación, tenemos equipo de sonido, tenemos proyección, entonces estamos ahorita en el consumo. Todo este proceso, desde que llega a la Tierra el Sol, pasan los millones de años o en el instante las podemos aprovechar, las convertimos en uno de los que conocemos que son las energías intermedias y luego ya lo estamos utilizando, tiene un proceso muy ineficiente. ¿Cuál es la eficiencia desde que llega el Sol hasta que lo usamos aquí en este foco? Apenas sí el 3% de la energía cuando proviene de estas llamadas no renovables. En cada proceso hay una pérdida tan grande que prácticamente lo que tenemos es una... bueno, creo que estamos cambiando de micrófono. Pero además es parte del proceso para que despierten y para que... Espero que no haya nadie de CFE comunicándose por teléfono. O de Pemex, ¿verdad? Bueno, esas dos que mencionamos, el combustible y la electricidad, en México son propiedad del Estado. Hay una constitución y es la que se encarga de regir cómo se va a manejar. En nuestro caso, la energía eléctrica CFE y tenemos a Pemex. Entonces, al tener esos dos entes que son los que manejan la energía, tenemos un hueco en nuestra constitución, en nuestra forma de aprovechar, y alguien podría ver que lo que llamamos no renovables afortunadamente no está en la Constitución, no está en una ley, no está todavía en las normas que nos dicen si podemos o no y cómo usarla y cuánto nos va a costar. Entonces, como no existe todavía esa parte, tenemos mucha oportunidad como usuarios directos que podemos tenerla, oportunidad como usuarios en el caso de la industria, bueno, hasta determinado punto, pero tenemos una capacidad de usar energías llamadas no renovables. Bueno, ya después nos contará aquí Gerardo cuál es la experiencia esa de las mini hidráulicas, que al final de cuentas está y no está y se puede o no utilizar, pero tenemos ese gran hueco que nos va a permitir avanzar. Entonces me voy a cambiar, aunque sea para yo ver, y les platico que estoy viendo. Ya la preparé, ya la traigo, y ya si se vuelve a proyectar, pues se las presento a ustedes también. Si no, por lo pronto me creen, o la volteo para que la vea, que sea también él conmigo, y sienta yo que sí invertí mi tiempo en algo que podría ustedes aprovechar. Al momento que se va la parte de la energía con las llamadas no renovables, resulta que a nivel mundial es lo mismo que conocemos o podemos hablar en México. A nivel mundial es el carbón, es el petróleo, es el gas, los energéticos que se utilizan para poder transformar en las dos energías intermedias que hemos mencionado. Y entonces vemos aquí la gran contribución del carbón, del petróleo, del gas, y por aquí hay una más que es entre nuclear y lo que conocemos como hidroelectricidad, que son las grandes presas, que son esos proyectos que últimamente ya se calificaron como renovables, pero que ambientalmente han sido muy cuestionados en el mundo, en mismo México por la sociedad, pero están calificados ahorita esos grandes proyectos de presas como renovables, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, vamos a ver que más adelante México tiene un alto porcentaje de energías renovables, que son las presas. Pero el problema viene que esos recursos se van agotando. Y resulta que donde más se tiene el recurso es por allá en Irak y todas esas partes donde hay guerra, casualmente. Entonces tenemos ahí un gran recurso, pero vemos que nosotros estamos por aquí,
pero estamos junto con Venezuela, estamos junto con Brasil, estamos con los demás países y México entra en este pedazo donde no es el que mayor cantidad tiene. Estados Unidos tampoco tiene mucho, pero bueno, toma o consume lo de los demás y sigue manteniendo sus reservas. Entonces, aquí vemos que empezaríamos a tener un problema si seguimos con ese patrón de consumo energético. Ese comercial que hicieron mandando decir que teníamos de nuevo una gran riqueza y eso es realmente triste verlo porque no es hacia una sustentabilidad. Si seguimos con un ritmo de explotación que actualmente se tiene en México, es agotamiento de recursos no renovables, entonces pues realmente no hay una riqueza, es momentáneo, no hay una solución. No me meto más porque le está dando la vuelta a la prensa porque como estuve en el programa de energía de la UNAM, luego me los echan todas las autoridades de la UNAM a la prensa, no digo qué periódicos, pero el Reforma y todo eso es para que yo opine de la reforma energética, y resulta que es una cosa más política que técnica, entonces no les va a importar lo que yo diga técnicamente, entonces le estoy ahí dando la vuelta para no, me vengo a la Ibero, estoy por acá para no opinarles allá, y me van a buscar allá y yo no estoy, entonces vamos a tener aquí, y entonces ¿están grabando? Bueno, entonces voy a cambiar el discurso. México está en esta línea verde, en la que con las reservas probadas apenas sí hay entre 10, no se ponen de acuerdo si 9, 10, 11 años. Eso es reserva probada, pero fíjense que es curioso que si México le apuesta y tiene gran parte de su economía a través del petróleo, pues resulta que mismos datos de Pemex no está explorado más que apenas el 17% de la superficie, la tierra, y apenas el 4% del mar. Entonces, si ese es a lo que se le apuesta en México y no se ha invertido en explorar, ahora pensemos si está explorado y está cuantificada las energías renovables. Y va a ser triste ver que vamos a encontrar mucho no cuantificado, y entonces no sabemos realmente dónde está la riqueza. El video decía que era una riqueza la que teníamos ahí. Bueno, si está cuantificado, sí, pero nadie ha cuantificado lo que tenemos de sol, lo que tenemos con la energía maremotriz, lo que tenemos con el viento, lo que tenemos con la biomasa, con los pequeños ríos, caídas, o los sistemas de riego que tenemos tan desarrollados en Sinaloa, en Sonora, y al final de cuentas resulta que a lo mejor la riqueza no está en esa parte. Tendríamos que cuantificar. Podemos decir que es evidente que hay un potencial, pero evidente no quiere decir que está cuantificado. Vamos a ver hasta dónde está cuantificado. Por lo pronto vemos que el actual modelo mundial, porque esto no es solo México, es que estamos en una curva en donde empieza a decaer las reservas internacionales de la forma en que estamos usando la energía, como es los no renovables. Sí, bueno, y sirve que duro más tiempo, porque luego ya se las platico y luego se las vuelvo a presentar. Si vemos el balance nacional de energía, resulta que la mayor parte de la energía que estamos consumiendo aquí, la eléctrica, en ratitos, pero la estamos consumiendo, es de origen fósil. Aproximadamente el 80% de la energía eléctrica que nos llega a nuestras casas, nuestra industria, a estos edificios, es de origen fósil. El otro porcentaje son las hidroeléctricas, y en ese porcentaje andamos como en un 20% del total. Entre todas las presas nos están dando el 20%. Ahora que ya calificaron a ese tipo de recurso como renovable, pues resulta que México le va muy bien, tiene un 23% de aprovechamiento de las energías renovables. ¿Por qué? Porque entre lo que tiene aquí del hidroeléctrico y el menos 1% de lo que da de viento, entonces, o lo que aprovecha de viento, resulta que ya casi llegamos al 23%. Estamos muy bien calificados a nivel internacional, pero vemos que la realidad es que energías renovables es el menos 1%. Esa es la realidad de México. Tenemos geotermia, ese pequeño 2% nos ubica a nivel internacional, somos el cuarto país productor de geotermia. A pesar del pequeño porcentaje que nos representa, es significativo a nivel mundial. La cobertura era el 95, ahora que entró el nuevo gobierno apareció que ya es el 97, y además si ustedes compran la estadística les hacen firmar que no van a cuestionar los datos y que no van, entonces yo no puedo decirles nada de estos datos que no coinciden ya, ¿de acuerdo? Pero entonces habla de un 97% del actual informe.
Igual, si van a pedir las del INEGI, les hacen firmar una carta en donde está prohibido que ustedes cuestionen la información. Entonces, resulta que si fuera el 95, sí. Quiere decir que no llegamos al 1%, es menos, sí. Que no llegamos ni al 1. Pero para que no se viera el punto, entonces le puse menos. Si fuera el 95% y somos 100 millones de mexicanos, quiere decir que 5 millones de mexicanos no tienen derecho a ningún energético actualmente como los usamos nosotros. La gasolina, la electricidad, el gas, lo que usamos nosotros, ellos no lo usan. Pero algún energético tienen. Y resulta que va a aparecer en nuestra estadística la leña como el principal energético de esta gente y de otro porcentaje más. Hay nuevos requerimientos y esos nuevos requerimientos hay una parte ya comprometida en la política, le apuestan gran parte de nuevo a las energías no renovables, hay unas cuantas de hidro y hay un porcentaje, todavía sigue siendo menos, ya no menos, sino solamente menos del 1%. Y aún hay un potencial no definido. No sé si ese porcentaje se esté dejando para que entre la iniciativa privada o haya algún otro plan, pero vamos a encontrar en los papeles que ese porcentaje no está definido cómo se va a realizar en México. Y entonces tenemos comprometidos y no comprometidos en lo que se va a requerir. Y a lo mejor esto está entre los no comprometidos, por eso no está definido. Veámoslo en forma gráfica. En los años 80 teníamos todo esto que era energía no renovable. Y teníamos un gran pedazo que eran las hidroeléctricas, pero resulta que conforme creció este no creció tanto y ahora aparece como del 20%, 21 vimos en la balance que se presentó todavía en el 2005, y sigue creciendo la parte, principalmente en el caso eléctrico, el ciclo combinado, donde se quema también gas y donde se quema los hidrocarburos, y son nuestro principal sistema en el país. Por cierto, muy sobrado, puesto que hay muchas plantas que están paradas, no están trabajando, lo cual es costosísimo para el país. Hay una infraestructura sobrada, pero a la vez no conectada, que le está costando, por tenerla ahí la gente gana, ¿de acuerdo? Tiene que estarse manteniendo para cuando se ocupe entre inmediatamente. Bueno, entonces eso es nuestro sistema actual, pero este sistema actual, y debido al origen del mismo, vemos que tiene impactos. Al final de cuentas, los consumos finales son impactos, la generación de la energía como la conocemos, que es la electricidad y la gasolina, tiene impactos, y esos impactos sumados vemos que nuestro actual sistema energético es altamente contaminante. A ustedes les habrá tocado cuando pasan por la termoeléctrica, ven el Chacoaco ahí echando un montón de humo, los que van a Manzanillo o algunas otras playas se encuentran con la bienvenida a esa, o en Mazatlán mismo encuentran ustedes la termoeléctrica, y vemos que al final de cuentas este sistema es altamente contaminante, con problemas como los ya conocidos y que actualmente ocupan la mayoría de los encabezados del medio ambiente, que es el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono. Según la última fotografía dicen que esto ya está más grande. La vez que estuve por aquí, así como cuando va uno aquí en México a algunos lugares y le dan el Vidasuero oral, allá al bajar del avión me dieron un protector de 40 solar para poder bajar. Me parece que hay mucho problema de cáncer de piel. Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar. Esto está sucediendo apenas, hay escenarios, hay estudios que están viendo qué podría pasar, pero esto es un gran laboratorio que todavía no sabemos. Podemos verlo de manera catastrófica y decir, o como el video del señor que fue vicepresidente de Estados Unidos, donde se ve el oso ya sin dónde pararse y todo eso, que sí vale, ya ven que le dieron el premio Nobel por una película catastrófica, entonces a veces sí vende, pero yo creo que para nosotros más que una visión catastrófica es una oportunidad de poder poner manos a la acción desde cada una de nuestras trincheras, y aquí hay licenciados, si hay ingenieros, si hay químicos, todos y cada uno tenemos una herramienta y tenemos una actividad. ¿Cuál es la diferencia entre un ecologista y un desarrollista? La gente ecologista es interesada en el tema, es preocupada en el tema y lleva a cabo acciones de conciencia, de difusión, pero un desarrollista tiene una formación tal que le permite desde su misma actividad llevar a implementar medidas para mitigar estos impactos que tanto nos preocupan y son parte de las agendas internacionales. Bueno, entonces,
Esto es muy conocido, no tengo realmente más que decirles, pero viene una gran oportunidad para todos los que estamos aquí, para las siguientes generaciones. Pasaron muchos años, millones de años para tener el gas, el petróleo, pero aparece la llamada era industrial. Y en esa era industrial, que son 200 años, 200 y cachos años, nos echamos gran parte de lo que se generó en muchos millones de años. Incluso hasta vemos logotipos de instituciones cuyo emblema es un chacuaco echando mucho humo como emblema de desarrollo. No digo de qué institutos porque los me van a ofender, todos los tecnológicos, pero tienen orgullosamente así un chacuaco, lo cual es lo antisustentable. Sin embargo, era relacionado con el gran desarrollo. Ya la parte teórica la vieron de cuando se habla del desarrollo, lo ambiental, cuándo es sustentable. Bueno, pues resulta que esta parte fue la que se llevó la parte energética que conocemos actualmente y nos dejó por ahí un pequeño porcentaje para algunos años. Ese porcentaje para unos años nos habla de una oportunidad. Los problemas ambientales son una oportunidad y esa oportunidad son las energías renovables. Vamos a concluir al final de esta primera parte, viendo cuál es ese gran potencial que existe de energía con relación a lo que actualmente usamos. Pero entonces nosotros tenemos aquí una gran oportunidad. Uno de los sectores que nos ha conjuntado aquí es la edificación. ¿Qué representa la edificación a nivel mundial? Bueno, hay países en que la edificación representa el 50% del consumo de energía. Hay otras en que representa el 35%, en México está cuantificado que llega al 20-23% del total de la energía que se consume en el país se va a los edificios. Entonces estamos hablando de un sector importantísimo el que nos convoca en esta mesa o en este evento. Tenemos entonces una transición, ahorita estamos en el momento de la transición, esperaríamos ver las bases para esa transición, ahí donde viene la parte política que dije que no iba a tocar porque yo estoy acá en la Ibero. Entonces, ahorita hay una reforma, bueno, esa reforma realmente, pues aquí tenemos expertas, Tania es experta y muchos de ustedes son expertos en el tema. Claro que no estamos diciendo que Tania se pare a presentarnos toda su postura porque a lo mejor la comprometo, pero puede ser la opción. Y entonces vemos que es una transición, nosotros somos esa transición a nivel de conciencia, a nivel de primeros planteamientos o iniciativas, posiblemente 2, 3 generaciones les toque ver ya la implementación o a lo mejor en menos, porque hay países que hablan de cambiar su sistema energético de aquí al año 20, al año 12. Si nosotros nos basamos como actualmente México tiene planteado su sistema, y lo pueden ver ustedes, métanse al programa o al Plan Nacional de Energía, bueno, al programa y al plan, y van a encontrar que resulta que México parte de que tiene 23% de energías renovables. Efectivamente, si consideramos las grandes presas, es el 20 y tantos, más el -1, tenemos entonces 23% de energías renovables. Y habla de subir un 3%. Cualquier presa, Paparota y cualquiera de esas, se logra el 3%. Así que, pero no queda claro cómo, pero habla de un 3%. Si yo le sumo cada sexenio 3%, necesito entre 180, 160 años para que México cambie todo el sistema energético. No se parece nada a los europeos que están hablando al año 20, al año 12, para cambiar su sistema energético. Entonces, una cosa es el discurso y otra es el plan, el trabajo específico que se está planteando. Y ese es el que aparece en documentos oficiales. Entonces se pueden meter y bajarlo. El programa, el plan, y ahí viene exactamente esto que estamos diciendo. Bueno, pero entonces, eso es una parte oficial, ese es por el lado de la demanda. Importantísimo, porque a ustedes les dan esa energía, no es que ustedes definan esa. Pero hay otra parte que es la oferta, y es en la que entran los edificios. Y esa parte de los edificios sí es decisión nuestra. En este momento podemos decidir cómo queremos que sea nuestro edificio, si queremos que dependa de las actuales tecnologías y consumos energéticos o si apostamos a bajar la necesidad de esos consumos energéticos. Vamos a ver si es desde el mismo diseño, si es de la tecnología o si es desde la generación con energías alternas para nuestros edificios. Cada caso que planteemos, quise traer algunos edificios al final, que exploremos cómo es a nivel Norteamérica, Iberoamérica, cómo camina toda esta parte que hemos ahorita planteado como una alternativa a un sector en cuanto al futuro de esa energía. No del lado de la demanda, el lado de la demanda se define en la Cámara, se define en
legislativo, en ejecutivo, pero nosotros en la parte de la oferta. Y ese es donde voy a mostrar con una serie de iniciativas y acciones que me ha tocado impulsar, junto con mi estimado Gerardo, algunas de ellas, donde vamos a ver cómo esto se puede implementar y se está implementando y hay un gran potencial. ¿Cuáles son esas energías renovables? Si el objetivo es esa transición, esa oportunidad, debemos de estar preparados y saber cuáles son. La mayoría de ustedes las conocen, tenemos todas estas: la solar, la eólica, la biomasa, la hidráulica, geotérmica, las olas, las mareas, las corrientes y los gradientes térmicos oceánicos. Hay grandes diferencias que nos permiten o nos permitirían generar energía. Miren, vimos cuánta energía eléctrica se consumía en México. Resulta que la última partecita del Golfo de Cortés, que bueno, es una reserva ecológica, pero si se pudiera poner ahí una presa y con el solo hecho de aumento de marea y bajo de marea, generaríamos el total de energía que México consume al año. Echamos números, ahí los tenemos, con gusto los podemos dar, porque hicimos un proyecto en la UNAM llamado Impulsa, en donde lo que queríamos era ver cuáles eran las alternativas. Claro, ahí tendríamos que ponderar la parte ambiental y la parte, porque ahí hay unas especies que son únicas en el mundo, entonces tendría que verse esa parte, pero ahí tenemos ese potencial en la pura colita de arriba, no, ya no es colita, ¿verdad? En la parte de arriba, ese potencial. Entonces, seguimos con, ¿para qué me servirían las energías renovables? Las energías renovables tienen diferentes aplicaciones. Una de ellas es generación de energía eléctrica a gran escala. Es lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo España, y que en México la experiencia ha sido que al momento de hacer a gran escala se necesitan redes de distribución, hay pérdidas en la distribución, sale caro. Bueno, entonces México a lo mejor no debe de apostar a la gran escala. Lo que pasa es que Europa está ya la red eléctrica tan densa que hacen a gran escala porque se conecta, pero en México pensar en la ventosa, que vamos a generar mucha energía, tendríamos que generar la infraestructura para conectarla y mandarla que la podamos usar en cualquier parte del país, que no existe. Esa es la diferencia de por qué ellos hablan de gran escala, porque tienen todas las redes para meter esa energía que genera. Entonces, para generar energía eléctrica es el primero de las aplicaciones o usos. La segunda es sustitución parcial de los combustibles fósiles. Ustedes por ahí escuchan de que hay bioetanol, biocombustible, hay de etanol, y bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, y realmente es hasta el olor diferente. Llega uno a Brasil y huele diferente, no a borracho, sino a otra cosa, ¿no? Usan el etanol, nosotros lo usamos, pero de diferente manera. Los biocarburantes sustitutos, la parte que hemos hecho algo en México, que es dotar de energía las partes rurales. Se ha hecho algunos programas en México, se están apostando en gran parte de Latinoamérica para ello, y ven ustedes los grandes proyectos que se hacen en Argentina, en Brasil, de llevar la energía eléctrica a las zonas apartadas. Pero bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia realmente en México? Ahorita vamos a verla y nos va a dar tristeza ver esa gran experiencia. También el ahorro de energía en las edificaciones y vivienda es un potencial, sobre todo si lo logramos a partir del diseño mismo de la edificación. Si no nos basamos solo en la tecnología, en la operación, sino desde el mismo diseño lo pensamos que este sea de bajo consumo energético, entonces estaremos apostándole a usar las energías renovables a lo mejor de la manera más sencilla y directa. Un área vidriada que captura sol y se convierte en un invernadero, una ventana que permite que se abra y acá se abre y se ventile. Esas son energías renovables aplicadas en la edificación que permitirán disminuir considerablemente el uso de las energías convencionales. Y el otro es respaldos energéticos. Un problema en Europa, y le están apostando con mucha anticipación, lo cual pone nervioso a uno que está metido en el tema, en el caso mexicano. Ellos, cada evento, cada política habla de seguridad de suministro. Y aquí vemos que dicen, hay una reserva aprobada de 10 años, y ve uno la política y dice, pero no están haciendo nada. Entonces está uno tenso, nervioso, al momento que no existía una preocupación realmente. Bueno, ahora aparece como la alternativa lo de aguas profundas, pero bueno, es seguir con el mismo, alargar el periodo, el plazo para llegar. Entonces, respaldos energéticos nos va a dar la seguridad de suministro de energía, que Europa le apuesta bastante a ello. ¿Cuáles son el potencial de las energías renovables? Miren, aquí hay unas letritas que dice E, dice C y otra C de otro color.
Esto quiere decir que, como dijimos que se usaba la energía, entonces me puede servir unas de estas energías para generar energía eléctrica, otra para generar calor y otra para generar combustibles. Entonces cada una de estas nos va a dar un potencial, y ese potencial entonces va a ser en las diferentes formas que conocemos los combustibles o los energéticos. Entonces tenemos aquí las energías, tenemos la forma de medirlo, la forma de aprovecharlo y lo que nos va a dar como resultado. Al final vamos a hacer una comparación. Realmente me apoyé en información europea porque como le fue tan bien, no necesitaba meterle yo para decirles que estaban muy bien las renovables, porque a lo mejor no me iban a creer. Pero como fueron los europeos, a lo mejor vamos a ver que sí nos van a creer. Entonces, igual la geotermia, tenemos calor, tenemos electricidad, las mareas, electricidad, y entonces aquí está lo que representa cada una de ellas. Tenemos entonces sí una alternativa que puede cubrir nuestro actual sistema de consumo, porque el temor es ese de un mito que se hizo y que todavía oímos en el discurso mexicano, de que las energías renovables son intermitentes, y ese es un problema. Bueno, Europa las está usando y no se ve un problema, pero en nuestro caso, y tienen razón en parte al decir que son intermitentes, la energía solar ya ahorita salen y ya no hay un energético. Tuvimos que almacenarlo, y almacenarlo cuesta caro. La tecnología para almacenar la energía solar es cara. Pero entonces hay otras alternativas. La biomasa, el caso de los basureros que está generando Monterrey Energía, otros más, no es intermitente. El viento sí, a veces sopla, a veces no, pero se hizo una evaluación en el caso de la ventosa, y cuando no había viento estaba el río, y entonces podían mantener el mismo nivel de producción con uno con otro sistema híbrido. Ese estudio lo hizo el Politécnico y está bastante bueno, como demuestra que se puede evitar esa intermitencia que le achacan y por la que cuestionan de que se surta México de ese tipo de tecnología o energético. ¿Cuál es el potencial en México? Y tenemos aquí que nos dicen que en radiación, o sea, disposición de energía solar, tenemos en promedio 5 kilowatt hora metro cuadrado día. Vamos a traducirlo ese número para los que no son del área de matemáticas en algo práctico. Sería meter 50 focos de 100 watts en un metro cuadrado. Toda esa cantidad de energía me llega, si la pudiera aprovechar toda, serían 50 focos en un metro cuadrado, lo que esto me está llegando energía en promedio en todo el país. Si se pudiera aprovechar todo, la tecnología todavía no me permite aprovechar toda, es ineficiente todavía, pero esa es toda la cantidad que me llega por metro cuadrado. Si Alemania o los países europeos que viven bajo las nubes aprovechan mal la energía solar, ¿por qué nosotros, si tenemos un mayor potencial, no lo estamos utilizando? A veces lo vemos como un problema, y lo ven ustedes en programas nacionales donde lo que se está haciendo para la edificación no es aprovechar la energía, es protegerme de ella mediante aislamiento. No se ve como un potencial, se ve como un problema. Y entonces vemos que tenemos un gran potencial, entonces tenemos una gran disposición. La parte más pobre en radiación, miren, es esta que está aquí de amarillo porque hay mucha humedad, pero pobre es tener 800 watts por metro cuadrado hora. Entonces, nada de pobreza se tiene en eso. Claro, si comparamos con que acá hay 1200, 1000 aquí, 1000 y tantos, entonces sí tenemos un pobre energía aquí. ¿Qué pasa con el viento? Miren, México ha evaluado y nuestra fuente nos dice que esta es geotermia, perdón. Geotermia que tiene desde acá, y aquí hay hasta 400 grados centígrados en algunas partes, y aquí tenemos que la primavera en Jalisco, tenemos ya se me olvidó el nombre de Michoacán, bueno, azufres en Michoacán, y en Puebla es la humareda, que algo así. Bueno, pero tenemos varios lugares donde se podría generar, y se genera actualmente en Cerro Prieto y por aquí en Michoacán, y entonces tenemos varios lugares de geotermia. En el caso de viento, miren, México tiene cuantificado nada más estos lugares, y en estos dice a México que tiene 5 megawatts. Resulta que Estados Unidos hizo un estudio, un laboratorio muy serio de Estados Unidos, NREL, y ellos encontraron que solamente aquí México tenía 34,000 megawatts. Casi lo que México consume en energía eléctrica me lo daba el Istmo. Y está publicado y se entregó el estudio, y los que están invirtiendo para generar energía eólica ahí se basan en ese estudio. Quiere decir que todavía no le hemos entrado con suficientes recursos para evaluar nuestro potencial, porque lo que tenemos evaluado es tan poco,
y no coincide con los grandes potenciales que nos están diciendo Estados Unidos y que traen los inversionistas que vienen de Europa, entonces prácticamente les voy a creer más a ellos mientras se evalúa realmente lo que tenemos, porque ellos ya le están metiendo dinero, ya le están metiendo proyectos en la ventosa. Entonces tenemos más de 800 megawatts ya asignados en permiso, entonces ahí hay un potencial enorme en viento. También por aquí cuantificaron Zacatecas, cuantificaron con Tampico, acá Mazatlán y esta parte de Punta Eugenia, por allá en Baja California, donde pusieron algunos generadores eólicos para los pescadores. Bueno, entonces, y luego nos vamos a la parte geotérmica. Miren, la parte de geotérmica, por aquí van a encontrar ustedes que ya dice NC. Cuando vean NC quiere decir que no está cuantificado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando todo lo que vean NC no está cuantificado. Tienen unas partes cuantificadas en calor y otras para energía. Entonces hay un recurso ahí que sí se está aprovechando y es considerable. En la parte de bioenergía, miren, total no cuantificado. Residuos forestales y plantaciones energéticas no cuantificado. Estiércol y residuos agrícolas no cuantificado. Y solo en la parte urbana se dice que se tienen 1000 megawatts. Simplemente México, con un montón de basura que tiramos en la capital, esto rebasa considerablemente. Los ingenios generan su propia energía con el gabazo de caña, biomasa. Entonces tenemos aquí varios huecos. Acaba de salir una publicación de la red de bioenergía en la que cuantifica ya esta parte, y es un librito que ustedes lo pueden, no sé si está en línea, pero lo pueden meterse a la red de bioenergía Renbio, y ahí está el atlas de lo que realmente tiene México en esto de manera estimada. Está por sacar un atlas que está tardando mucho sobre la parte de basura, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, para que conozcamos realmente cuál es el potencial. Pero esta parte ya hay una publicación que nos dice cuánto tenemos en cada región en México y con cada tipo de vegetación. Bueno, en la parte de micro y mini hidráulica no cuantificado, pero algunos estudios que hizo la CONAE, en Puebla, Veracruz, no sé si Gerardo conozca otro más, o tengan, creo que no sé si el de Sinaloa, pero sé que esos dos están disponibles y hablan de un potencial de 3.500. Yo creo que los que están metidos, él tiene una empresa dedicada al mini hidráulica, por eso volteo con él, porque él conoce mejor esta información. Y entonces es donde prácticamente ellos saben hasta dónde está el potencial, pero también saben las barreras que se tienen para poderlo aprovechar, porque ya les ha tocado lidiar. A nivel de mar, miren, cuantificado no. Sin embargo, hablamos de que tenemos 11.000 kilómetros de litorales. Ya se empezó por ahí un pequeño estudio, tenemos cuantificado ahí en la UNAM toda la parte del Golfo de California, y se ha empezado por allá en Tampico otra parte de estudios. Entonces ya hay algo de estudios, y les dije, simplemente el Golfo de California, en la parte que está allá por San Felipe y toda esa zona, nos daría la energía eléctrica que México necesita. ¿Cómo la podríamos aprovechar todos esos energéticos y toda esta potencial? La manera que nos trae aquí son los edificios, después le voy a dedicar un poco más, pero hay que romper dos paradigmas cuando hablamos del aprovechamiento de la energía renovable en la edificación. Uno de los paradigmas es, sobre todo los que estén aquí que son arquitectos, Jorge es arquitecto, y resulta que uno de los paradigmas lo asocia, en mi tierra me dijeron que lo raro es pariente de lo feo, que realmente son raras las construcciones que aprovechan las energías renovables. Y entonces ese es un paradigma, porque vamos a ver cómo España ya se ha metido, y ya es otro el concepto. El otro también, porque en México y en Latinoamérica se han implementado programas, es o que es muy caro, como el caso de lo que estamos viendo, o que es para pobres. Los que están en zonas aisladas, hay que darles con energía eléctrica, un foco ahí todo lagañoso que es el que les dan, y ya les dieron energía eléctrica. ¿Y para qué les sirve? Les pregunta uno, para verse la cara de jodidos que tienen toda la noche. Ya les dimos energía eléctrica a la zona rural. Afortunadamente ya cambió la política, y ahora el Banco Mundial habla de proyectos productivos en el sector rural. Qué bueno, porque entonces sí ya no va a ser para verse esa cara de jodidos. Y entonces, a la hora que me invitaron a El Salvador, se está iniciando un programa ya de ahorro de energía en edificios, y fui a hacerle ruido para que se fueran más bien de una vez por lo sustentable, y me presumía, no, miren, ya metimos tantos fotovoltaicos, bueno, ¿y para cuántas casas alcanzamos? No, para tantas. ¿Y eso qué les dio? Un foco, un radio por acá, y bueno, y dije, bueno, ¿para qué los desanimo para decirles eso, verdad? A mí la gente se los va a decir. Y entonces vemos que si es una tecnología y es cara, o si la relacionamos además de que es cara con los pobres, o la relacionamos con lo raro.
Entonces hay que romper paradigmas, y ese paradigma, si tardó muchos años, también nosotros nos va a costar trabajo. Yo aquí no estoy convenciendo a nadie, todos ustedes se inscribieron y pagaron porque estaban convencidos y querían tener herramientas. Esa es una ventaja que hay aquí con este público, que no estamos convenciendo a nadie. Y entonces, otra de las maneras que luego hay que ir explorando es que el edificio propio se puede generar su propia energía, por lo menos para climatización. Si lo vemos desde el punto de vista que en México el principal problema a resolver es el calor, entonces tenemos aquí un gran potencial. ¿Cómo le hago para que mi propio edificio sea el que se encargue de enfriarse, de no ganar calor? Y entonces sí podríamos empezar a partir de la sustentabilidad desde el mismo diseño. ¿Qué ha habido en edificios? Voy a hablar del caso alemán y cerraré con el caso mexicano. Ellos empezaron a ver cómo estaban consumiendo su energía. El principal problema, igual que Canadá, es calefacción. Y tenemos otros rubros ahí. Empezaron con aislamiento. México tiene también ya un programa de aislamiento, ya podemos poner así cantidades. Y entonces bajaron considerablemente, sobre todo en este rubro de calefacción, uso para calefacción. Después empezaron con algunos programas de energías renovables y luego con el bajo consumo energético vía el diseño mismo, los sistemas bioclimáticos o pasivos, y luego que la misma vivienda no solo generara su propia energía, sino que el plus, quiere decir que genera su energía, genera además y vende esa energía. Entonces nos encontramos en que ahora los edificios ya no son estos consumidores, sino que están en estos niveles la mayoría de los edificios. Bueno, algo de eso vamos a ver que se está logrando con algunos proyectos en México, y tenemos casos de estos. Van a decir ustedes, a lo mejor no es uno o dos, no, sí tenemos más de dos, pero entonces sí tenemos proyectos y vamos a ver en qué sectores, porque además el mensaje es importante, dónde sí se puede lograr. ¿Dónde se usa la energía solar? Lo más barato y rentable es en calentamiento de agua, los calentadores solares. Vamos a encontrar calentadores solares. México tiene una norma que obliga a usar calentadores solares aquí en la Ciudad de México. Claro, un porcentaje, apenas si llega al 30, 40%, pero es obligatorio que los edificios no residenciales usen energía solar para calentar su agua, mínimo un 30, 40%. Claro, si ya está construido el edificio y se demuestra que el alrededor le está bloqueando la radiación y no va a servir poner un aparato para calentar agua, pues no se pone, está justificado después de hacer un estudio. Esa norma es excelente, a lo mejor tímida, a lo mejor fue que solamente, ¿por qué no dijo que de una vez toda? Bueno, fue una iniciativa, pero ¿cuál ha sido el impacto? Que esa norma está tomando como ejemplo en varios países. Brasil, en San Pablo, está tomando esa norma, Chile está empezando a tomar esa norma, entonces resulta que voy a otros países y nos piden que empecemos a platicarles cómo se llevó a cabo este proceso, porque quieren empezar con su norma para uso obligatorio de calentadores. Claro, si vemos la española, pues ahí sí es de veras, vamos a entrarle y a fuerza. También el aprovechamiento de la energía solar se lleva a cabo con sistemas de fotovoltaico o concentración. Lo que se hace es calentar un fluido, que es el que echa a andar el generador, y con ese se genera la energía eléctrica. Estos grandes campos, que los vemos en España, en Estados Unidos, se cuestiona si en México una inversión así sería conveniente. Bueno, se le está apostando, hay 3 iniciativas para hacer un campus de concentración. Algunas tienen un poco de dinero ya para arrancar, una es en San Luis Río Colorado, otra es en Hermosillo, Sonora, y otra es en la costa de Sonora, donde hay más radiación de México, es donde se está apostando este tipo de proyectos. Ya hay algo de dinero para arrancar esos proyectos. Estos son los proyectos que vemos en Estados Unidos, en España, y ahora en España vemos que de este lado y de este lado y acá, entonces un gran plantío en lugar de plantas son de generadores, concentradores para poder calentar a temperaturas muy elevadas y generar la energía eléctrica con ese fluido. Entonces, este tipo de proyectos, México quería apostarle. En la UNAM tenemos uno de estos, no tan grande, sí es considerable, y se hizo hace más de 20 años, ustedes pueden ir a verlo, está frente al espacio cultural, ahí donde está la sala de Nezahualcóyotl, de aquel lado de Insurgentes está la planta solar, y fue de las primeras de Latinoamérica. Y entonces ahí se demostró, se implementó, se formó mucha gente en el tema, y luego nos quedamos atrás. Porque resulta que al mismo tiempo empezó Brasil, y Brasil sí le siguió, y ahora es una potencial en etanol. Y entonces algo pasó. Igual, empezamos a generar los fotovoltaicos hace 20 años en el Politécnico, en el Cinvestav, y ahora
hay déficit de fotovoltaicos y esa planta se cerró hace más de 20 años. Y todavía hay varios, van a encontrar ustedes a las telesecundarias, varios de esta tecnología instalada y funcionando. Ahí mismo en el Cinvestav van a encontrar que esa tecnología está mejor que las otras que evaluaron al mismo tiempo. Entonces, no solo es conciencia, sino es política industrial, política económica, que van de la mano, energética. Entonces son varias las que cómo queremos ver a este país. Si aquí estamos sentados los que vamos a dar una opinión, bueno, entonces cómo lo queremos ver a corto, mediano, largo plazo, para entonces sí estar dentro de estos niveles y estar hablando de un gran impacto energético a favor del medio ambiente. Miren, vayamos no tan lejos. México cocina comida prehispánica. Las que se llaman, las tortillas es una, pero la otra, los tlacoyos y todas estas cosas, pues resulta que no lo iba a hacer Alemania un comal, porque no necesita para el tlacoyo, para todo esto. Bueno, pues en México se hizo un comal solar, fue premiado en Alemania y tiene nombre náhuatl. Y entonces resulta que está reconocido. Bueno, pues entonces hicimos tecnología para México, se hizo en el Estado de México. Y esta tecnología permite asar la carne, hacer tortillas, y entonces tenemos tecnología. Lo que hicieron en Oaxaca fue cambiar el tubo que está aquí adentro, la placa esta que está aquí, concentradora, y pusieron cerámica más ineficiente, pero les funciona. Y hacen estas tostotopos, las tlayudas. Yo ya he comido tlayudas solares, y están buenas, están buenas. Entonces, la tecnología tiene que ser local para las necesidades específicas y entonces tenemos impacto. Los comales solares, pues México los hizo porque México usa comal. Las energías renovables tienen varias aplicaciones. Entre las aplicaciones tenemos los combustibles. Ya acaba de volar el primer avión con combustibles, biocombustibles. Resulta que Brasil es entre los campeones junto con Estados Unidos en la parte esta. Pero ¿saben de dónde van muchos carros o dónde se hacen los carros que usa Brasil? Aquí en México, en Puebla. Muchos de los carros que ya están usando etanol se hacen aquí. Y se llevan específicos para que puedan usar el etanol. Y entonces cuando sale la primera propuesta, y volteo allá con Tania porque es la experta, para la ley de biocombustibles, pues decían, no, es que cómo, tenemos que cambiar la tecnología. Pues si se está haciendo aquí en México, para que lo usen aquellos, no nos digan eso, pues sí sabemos que se está haciendo. Hasta allá en Brasil nos dicen, se hizo en México, y luego nos presumen ahí. Y igualito que en México, les dije igualito. Pero ellos usan el etanol, entonces tenemos. Y luego también tenemos otros sistemas que usan su propia energía solar. Hay varios barcos en el mar que usan para su radio, para su señal, para su propia energía. O bien esta parte, aquí es el experto, Gerardo. Y ya se apagó, entonces ya va a tener que hablar usted sobre el tema. Bueno, pues esta parte, además de que Gerardo nos pueda enriquecer, él conoce bien la tecnología, la distribuye en toda América y España y Latinoamérica, ¿o dónde más? Donde se dejan los mete. Hay grandes proyectos de estos en Perú, tengo entendido que han sido muy exitosos con cooperativas. Y directa donde se está necesitando ahí en esa pequeña caída del sistema de riego, ahí se genera, se conecta para los mismos edificios de ahí. Aquí hay algunos proyectos, tengo entendido que en Guerrero hay algunos de este tipo. No sé si me quiere ayudar en dónde más hay algunos. Perfecto. Sí. Bueno, y este es un gran potencial y este puede ser tecnología local. Porque los generadores, son las palas, prácticamente es tecnología que pueden hacer en cualquier taller mecánico, en las escuelas de ingeniería de las universidades, es tecnología que se puede hacer localmente. Y el potencial es enorme, vimos la cantidad que nos decía CONAE, pero eso es apenas de 2 estados. En realidad, si nos vamos a los grandes sistemas de riego de Sinaloa, ahí tendremos un gran potencial. Una caída de menos de 1 metro nos genera energía y entonces tendríamos ahí ese potencial. ¿No se quiere agregar algo más sobre esto mientras aparece la lámina? Bueno, entonces tendríamos aquí, ahorita les presento la que estoy viendo yo. Ya vimos que existe un potencial, ya vimos que existen aplicaciones. ¿Qué se está haciendo en México? Es una de las inquietudes que siempre tenemos después de platicar. Bueno, ¿y México qué está haciendo sobre esa parte, no? Para ubicarnos realmente sobre cuál es ¿Ya se fundió el foco? Lo que pasa es que vamos a tener un poquito de problemas con la luz, pero ahorita se enfría.
Bueno, entonces tendríamos aquí que en México sí está aplicando, pero ¿cómo es lo que está aplicando? México empezó con un proyecto demostrativo en La Ventosa. La Ventosa empezó con 2.5 megawatts. Si consideramos que México reporta que tiene 5.000 megawatts y apenas está usando 2.5, era muy ilógico el proyecto demostrativo. Bueno, ya hizo otro proyecto en la venta 2, y es el proyecto de 80 y tantos megawatts. En realidad la sacaron a licitación para 100, pero no les alcanzó el dinero y entonces le cortaron unos 20. Ya está ese proyecto y está la autorización para meter 800 megawatts con energía eólica para diferentes empresas. Y la mayoría son con tecnología española, hay alguna que otra danesa, la que empezó es danesa. Y para sorpresa de los que meten la tecnología y para beneplácito de los mexicanos, es que el potencial que existe en esa región, esta tecnología no sirve, se tiene que parar porque si no la truena el potencial que hay. Empieza las velocidades altas de viento y tienen que parar todos esos equipos para que no truenen, porque con ese potencial que se tiene ahí, ese tipo de tecnología no les sirve. Entonces quiere decir que hay que desarrollar nuestra propia tecnología, o decirles, desarrollamos unos para nuestro potencial que tenemos. No sé quién ha estado ahí o han visto por lo menos las fotografías, cómo están los autos volteados, los árboles así como que estuviera siempre sopleando el viento. Pues yo, como fui presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, la principal en México de energías renovables, dije yo tengo que conocer bien. Fui y me trepé hasta acá, anduve aquí en la lanchona esa, pues bajé con las rodillas todas moreteadas, porque hay que subir vertical, y entonces entre que bajaba en cada varilla me da un trancazote aquí, todo moreteado, pero ya estuve yo ahí entre esas cosas para poderles platicar. Ya no vuelvo a subir. Pero entonces tenemos un gran potencial, están atorados entre algunas cuestiones de la parte legal, otras de la parte económica y otras también de los abusos sociales que se estaban o queriendo cometer. A la gente le estaban pagando pésimamente la renta de las tierras. Hizo un estudio Estados Unidos y resulta que le estaban pagando lo peor pagado del mundo ahí en Oaxaca. Y todavía uno se atreve a decir, no, pero es que socialmente vamos a generar riqueza. Bueno, ¿qué van a poner? Puede haber prostíbulos y cantinas para que entonces se mueva el dinero. Todavía está eso más. Entonces, bueno, pues la gente se motivó. Y ahí están los proyectos afectados. Y entonces, esto es lo que teníamos, ya se aumentaron otros 80 y tantos, y ahorita es lo que tiene CFE, hay autorizados 824. Entonces, tenemos ahorita 80 y tantos, hay que actualizar esa cantidad. Los ingenios están utilizando el gabazo y generan no el total de su energía. Cuba sí, Cuba en sus ingenios es sustentable, genera su propia energía. México parte de ella la usan sus ingenios, pero tienen necesidades fuertes de energéticos en el caso de los ingenios. La basura se están generando ahorita ya con los proyectos entre Monterrey y eso, cerca de 21. Había en principio unos cuantos. Aquí en esta zona, yo me acuerdo cuando recién llegué a iniciar mis estudios de doctorado en la UNAM, me encontré algunos desfogues y alguna pequeña planta ahí que generaba algo. Y probablemente era quemarlo para que no provocara problemas. Entonces, si la basura es un problema, se puede convertir en un beneficio. Miren, voy a decir una cosa a lo mejor muy vulgar, pero que puede ser, y con todo respeto para las damas, se les suena muy feo. Pero tenemos potencial en cada cosa aquí en la Ciudad de México. Si lo vemos como problema, también puede ser un potencial. Imaginemos, vamos a ser conservadores, 20 millones en la zona metropolitana. De esos 20 millones, que la mitad, el 50%, 9 millones nos hagamos el servicio completo en la mañana. Desde ir al baño, bañarnos, todo el servicio completito en la mañanita. En un transcurso de 1 hora y fracción o 2, cuando mucho, nos hacemos todo ese servicio. Imaginémonos el pedote de 9 millones de gentes. Es gas y no lo estamos aprovechando. Qué bueno que hemos perdido la capacidad olfativa, porque no nos aguantaríamos todo ese olor. Y esas aguas negras que son para generar gas, que no lo estamos generando, y presumimos una gran obra de ingeniería civil, el drenaje profundo. No usamos, no tratamos, y vamos y lo sacamos con una gran obra. Yo lo puedo decir en mi tierra porque ahorita estoy acá. También hicieron algo parecido y entonces lo pusieron ahí un monumento, yo digo el monumento a la estupidez. Aquí en México no puedo decir eso, porque se van a ofender algunos, pero bueno, es la verdad, que ya es el monumento a la estupidez. Agarramos ese potencial que hay para generar biogás, para generar una serie de elementos y lo tiramos. Entonces, bueno, si es un problema lo podemos convertir en un potencial. Se necesita entonces tecnología, se necesita
disposición y ordenanzas o algún tipo de disposición legal o recursos para empezar a generar y aprovechar eso. Podríamos pensarnos nosotros, así como salimos con la bolsita de basura para el basurero, con nuestra bolsita de lo de la mañana. No, culturalmente no. Sin embargo, hay países que lo hacen. China, la India, que presumimos de que son los mayores aprovechadores de la energía renovable, tienen su sistema de recolección. Y ese es energía. Esa sí ya no me lo voy a contribuir yo y no me voy a pedir disculpas porque yo no fui. Dice García Márquez en una de sus obras: si la mierda tuviera valor, los pobres nacerían sin culo. Y es García Márquez, y búsquenlo en uno de sus libros y ahí está. Y si no, me escriben y yo les digo dónde está. Pues ya está la biomasa. A ver cómo les va. Porque ya empieza a ser un valor en muchos lugares. Y ese no fui yo, así es que yo no me puedo disculpar. Pero lo encontré y dije, esto lo uso en mi conferencia. Y hasta volví a leer el libro porque me acordaba que había leído algo así. Y dije, ahorita me lo he hecho ahí. Bueno, entonces tenemos también sistemas fotovoltaicos. Vamos a ver cómo están los sistemas fotovoltaicos. Miren, es sorprendente, me está tocando asesorar proyectos. Resulta que yo tuve un alumno por ahí hace años y que ahora es el secretario de Energía de Belice. Y me invitó a que asesorara unos proyectos y fui para allá. Acabo de estar la semana pasada, me mandó la gente de la Secretaría de Economía de allá invitar para asesorar un proyecto nacional. Y me encuentro que aunque muchos sistemas fotovoltaicos tienen una etiqueta que dice solidaridad. Oye, ¿cómo lo conseguiste? Fierros viejos, ahí los vendían. Entonces se les dio a la gente, pero la gente tenía más hambre que necesidades de que le pusieran un foco con esa cosa. Y entonces los vendió como fierros viejos en Centroamérica. Y ahí van a encontrar, yo he encontrado instalados, equipo mexicano. ¿Por qué? Porque estaba como fierro viejo y los compraron ellos. Vamos a ver cómo está eso de los fotovoltaicos. Y hasta me llevan los centroamericanos a propósito para que vea eso. Miren, en geotermia resulta que tenemos toda esta cantidad, lo llevó a que México fuera el cuarto o el quinto lugar, a veces hasta el tercer lugar ocupa en geotermia. Gran parte se le vende a Estados Unidos porque se genera en Cerro Prieto y ya se aprovecha y se vende a California. Afortunadamente se le vende más caro que a nosotros y ya ahí hay una ganancia. Los proyectos hidroeléctricos son 10,000 megawatts. Está ahorita en construcción, ya está terminando esa de 750. Y bueno, y está cuestionada por ahí empezándose, o no sé si todavía sigue, la que está acá en Guerrero, la Parota. Está parada ahí esa. Entonces, bueno, esta es la que está en Nayarit, la que está en esta cantidad que estamos mencionando. Así es que les digo, con una presa de esas o con más chiquita que la Parota se cumple el 3% que se comprometió este gobierno en energías renovables. ¿Cómo se está aplicando esa cantidad de fotovoltaicos? Miren, hay varios, son 18 megawatts porque se instalaron 1,500 en el sector agropecuario. Ahí ya se vio como sistemas productivos y hasta parece novela. Me tocó conocer un caso en Guerrero que se llamaba Don Pánfilo y le pusieron su sistema de extracción de agua y bombeo para darle de beber al ganado. Y entonces ya sus vacas daban más leche porque no tenían que bajar al río y luego subir. Pero y luego vino otro proyecto más y pusieron los fotovoltaicos y un refrigerador y las hermanas de Don Pánfilo ya generan el queso y lo comercializan. Entonces Don Pánfilo y sus hermanas. Así, y hay un video, no sé si lo tengan ustedes o la podemos compartir después aquí, de los que hizo Firco. Bueno, yo lo tengo y se los hago llegar a algunos de ustedes que tengan sus correos y lo pueden compartir aquí con sus compañeros, donde viene ese video donde habla Don Pánfilo y hablan sus hermanas de proyecto, de lo que representa, y entonces ya se ve un proyecto realmente de impacto social. Cuando muchos de estos sí lo tenían, mire, 2,500 en la parte de servicio básico, 100,000 domiciliarios que eran para focos, como dijimos, 3,500 escuelas, algunos hospitales, teléfonos. Entonces hay algunos, parte turística, ecoturismo, que tienen sistemas fotovoltaicos, ya andan como 18 megawatts. Mejor no me comparo con Alemania porque se van a reír. Pero no cabe duda que la manera de medirnos es con comparaciones. Entonces, en algunos casos no me voy a aguantar y les voy a presentar comparaciones de cómo andamos con relación a otros países. Porque así nos va a ubicar perfectamente si estamos o no aprovechando las energías renovables. Hay algunos sistemas, les decíamos, ubicados en algunos lugares, para teléfonos. Hay una gran, yo me quedé sorprendido cuando era funcionario de gobierno, ya rectifiqué, ahora soy investigador, académico, soy universitario, pero yo fui funcionario, con todo respeto para los que son funcionarios, se me olvida que estoy hablando con todo público aquí. Y cuando estuve ahí en CONAE,
me invitaron los de la Secretaría de la Defensa a un rancho que tienen, dijeron un rancho. Pues el ranchito está más grande que Tlaxcala. En Chihuahua está el ranchito y se llama Santa Gertrudis. Y ahí entonces empezamos a asesorar cómo instalar sistemas para radios de seguridad, para aprovechar la biomasa, porque todos los caballos que ustedes ven del ejército son de Chihuahua. De la hacienda Santa Gertrudis nacen todos los caballos ahí. Entonces fuimos a ver cómo aprovechar ese potencial de biomasa, ese potencial solar que tiene Chihuahua, y nos dimos cuenta que había mucho viento en esa hacienda Santa Gertrudis. Entonces también les propusimos algunos de viento. Y se instalaron algunos proyectos, nos tocó en ese tiempo, porque el que era el secretario de la Defensa, así como el caso de las iglesias que los ponen de dueños de una parte, allá también se le tocó al que había sido secretario de Defensa la hacienda Santa Gertrudis. Y entonces fuimos a meter muchos proyectos para allá, fue cuando conocí toda esa instalación del pequeño ranchito, con aeropuerto y todo. Entonces era el ranchito que me tocó. Vamos a compararnos, que está mal, pero nos ubica. México ahorita tiene, a finales del 86, de los 6, tiene 85 megawatts. Miren, en el 2001 España con 85 con 100 millones de habitantes México. España en el 2001 tenía 2.500 con 40 millones de habitantes. Costa Rica en el 2001 tenía 51 megawatts con 3.6 millones de habitantes. Ya tienen ahorita como 70. México ahorita con esta cantidad ya es el número 1 de Latinoamérica. Pero es reciente. Estados Unidos tenía en el 2001 2.600 con 276 millones y Alemania 6.000 con 83 millones. Eso ya nos habla de cómo estamos. Bueno, y ahorita ya no puse las cantidades actuales de Alemania y España porque nos vamos a espantar. Pero sí quise comparar porque nos ubica. Vamos a ver cómo creció España en este tema y cuáles fueron los beneficios. Miren, España le apostó a la energía eólica y vemos cuánto es lo que tiene instalado hasta el momento que estoy reportando y comparando. Hace un año y medio me tocó presentar ante el Consejo, el COFER, el Consejo de Fomento a las Energías Renovables, cómo estaba Europa y cómo estaba México. Prometí las más actuales. Aquí dije, con eso ya nos damos una idea. No quise meterlo actual ahorita. Pero con gusto les puedo mandar esa presentación que hicimos en la CONAE. ¿Qué CO2 se ha evitado con esa cantidad de energía eólica en Alemania? Y miren todas las cantidades de millones de toneladas que han evitado con cambiar su sistema energético. ¿Quiénes son campeones en el aprovechamiento de las energías renovables en Europa? España, Alemania, Dinamarca y otros países quieren entrarle, medio le están entrando, pero esos son los tres que han cumplido con todos los tratados para el protocolo de Kioto, para promover las energías renovables, y otros ahí han hecho algo pero no han cubierto todavía su cuota. Ahora viene la evaluación en Colonia, en Alemania va a ser la evaluación del protocolo de Kioto y ver quién ha cumplido y quién no ha cumplido. México, energía solar, calentadores. Miren, el último reporte que tengo es que México hay 800,000 metros cuadrados de calentadores solares. Si somos los 100 millones nos toca de a 8 metros cuadrados por cada 1,000 habitantes. Austria, que vive bajo las nubes, tiene 240 metros cuadrados por cada 1,000 habitantes. Y ven ustedes todos los techos así, con calentadores solares, y nos vamos a sorprender porque el que más calentadores solares tiene instalados en el mundo es China. Entonces sí nos llegan calentadores chinos, pero pues si ellos lo están usando, o solo que nos manden los malos y se queden con los buenos. Y entonces tenemos que el calentador solar es lo más barato en México en cuanto a recuperación de la inversión. Cuando mucho nos estamos yendo a 2 años, ya así muy colgado sería 3 años, pero hasta en año y medio se puede recuperar una inversión de este tipo. El ciclo de la biomasa. Vemos que es amigable con el medio ambiente. Y en este caso tenemos la lluvia, se genera vegetación, para crecer toma CO2, genera, inyecta valor mineral a los mantos freáticos y genera oxígeno, se genera CO2, es un ciclo cerrado, lo cual evita grandes impactos ambientales. ¿Cuál es el problema? Mal manejada la leña, que es el caso de México, que hay deforestación, no hay un manejo adecuado. Bueno, ahorita hay países que tienen sembradíos energéticos, como el maíz en 3 meses o en 4 meses tenemos la planta y el fruto, entonces hay plantas que nos permiten tener inmediatamente la planta y luego el fruto y ese usarlo como combustible. Entonces, si nosotros el maíz es alimento, pues bueno, vayamos por otro tipo de planta que no sea alimento.
Para los argentinos está muy bien, ellos no comen tortilla, entonces ellos utilizan el maíz y para ellos es el energético. Para México no hay que competir con el alimento, pero vemos que la biomasa es un círculo cerrado que nos sirve perfectamente. ¿Qué pasa con otros que aparecen actualmente? Ojo, no, el hidrógeno no es un energético primario, no es un energético intermedio. El hidrógeno nos permite, a partir de un energético primario, generarlo y ese después convertirse en energía. Entonces el hidrógeno no es que esté en la naturaleza como energético, sino que es abundante, pero miren, si el hidrógeno lo queremos obtener, Pemex lo genera el hidrógeno desde los años 70 y lo usa en sus procesos. Claro que lo genera con petróleo. Y aquí lo que se apuesta es que el hidrógeno se genere con energías renovables. Ese viento, cuando hay, almacenar esa energía, ese sol, para que no salga tan caro, hacer les llaman celdas de combustible, hacer nuestra celda de combustible, la de hidrógeno, y entonces tener almacenamiento de energía. Les voy a chismear que México cometió un gran error. Llegó dinero para que en lugar de Metrobús con diésel, México tuviera un corredor de autos con hidrógeno. No cumplió México y le quitaron el dinero y se lo dieron a otro país. Entonces no les digo quién fue porque más vamos a cuestionar cosas, pero cuando se entera uno, los académicos que está allá, oye, no lo hubieran pasado, nosotros los hacíamos ahí. Bueno, pues resulta que se perdió ese recurso y México no tiene autos de hidrógeno corriendo en ese circuito porque no aprovechó el recurso. Entonces, si el hidrógeno proviene de las energías renovables, sí es limpio el que lo podamos usar. Imaginemos este caso, miren. Ustedes le ven que tiene aquí, igual sus calculadoras, una pila, ¿no? Entonces, me dura como un año. Bueno, pues resulta que entonces, a lo mejor ya no van a necesitar el cableado que está afuera, en todo este edificio, la distribución, porque yo puedo tener ahí mi celda de combustible para que me dure un año y después voy y la cargo para volvérsela a poner a mi foco, a mi televisión, ahí su pila. Eso es a lo que camina, ya están los autos, que es ahorita caro con energías renovables y en general el hidrógeno, generarlo, almacenarlo, distribuirlo, sí es caro, pero ya le entró Alemania, le está entrando Holanda, tiene Japón, entonces, cuando fui director del programa Municipal de Energía, vinieron los de Chrysler a México a promover los autos con hidrógeno. Y entonces me pidió el rector que armara un show y ahí lo hice en el Universo, ahí armé todo el show y estuvieron los autos y toda la prensa y toda la gente y todo el mundo encantado y aplaudiendo. No pasó de eso. Entonces fue un show nada más y muy bonito, y ahí estuvo las autoridades de Chrysler, fue hasta el presidente con 3 secretarios a saludar y tener una reunión en corto. Pues no pasó de eso. Pero en realidad había recursos y había interés de que México entrara en la producción, en la línea, y ellos traer una industria, traer una línea. Entonces, cuando se genera, pero a partir de otros empezamos a tener problemas. Vamos a ver un círculo cerrado. Miren, la energía solar, este es un círculo del aprovechamiento de la energía solar. Cerrado, no hay tantos impactos. Y este es uno utilizando petroquímica. Vean cómo se abre, y estos son los impactos al final de cuentas, lo vuelve ineficiente. Un círculo, si es cerrado, es sustentable; si es abierto, la fuente se agota, los impactos existen, hay ineficiencias, y entonces esto es lo que estamos utilizando en tecnología, en generación de energía, y la idea es entonces, ¿en qué momento y en qué proceso podemos apostarle a esto? Podríamos hablar de los calentadores. Miren, un calentador ahorita en el mercado, no lo estoy vendiendo, 4,800 a 14,000 pesos, 16,000 pesos hay algunos también. Bueno, a mí me los ofrecían los chinos y decían, te los doy a 2,800, te los llevo ahí a Manzanillo, si quieres en San Diego, y te los doy a 1,800. No estaba mala la idea, dije. Bueno, pero hay que probarlos, a ver si funcionan en México, si son durables y todo eso, porque tienen fama de que los chinos no sirven. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el caso de los calentadores? El Mercosur quiso empezar a desarrollar su propia tecnología porque ellos es carísima, ya es caro el calentador, son 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque es alemán, porque es de Europa, y de que lo traen y sale más caro son 20,000 pesos, allá son más caros que aquí. Entonces se hizo un concurso, me invitaron a mí a ser parte del jurado, se llamó Desarrollo Sustentable, Arquitectura Sustentable, varias áreas fueron, una de ellas fue tecnología. Resulta que ganó el premio un ecuatoriano, un calentador que costaba $20. $20, pero duraba 2 años. $20 cada 2 años, yo sí los pago.
y ganó el premio. Entonces se me ocurrió que hiciéramos algo aquí en México y convencí a un tecnológico de por ahí por el Querétaro que convocara a todos los tecnológicos en su evento que hacen de creatividad y que el tema fuera también sobre energías renovables. Bueno, un calentador como los que tenemos a 16,000 pesos los estudiantes, yo le decía, ¿como en cuánto le salió, en cuánto me lo vendería usted uno de estos? Es que me da pena porque nos salió caro. ¿Cuánto es caro? 2,000 pesos con todo y tanque. Le doy 6,000 ahorita que traigo aquí para que me haga 3. Los estudiantes ganaban ese premio con un calentador de 2,000 pesos, pero no uno desechable que duraba 2 años, uno que duraba mínimo, y todavía faltaba hacer pruebas, 10 años, y costaba 2,000 pesos. Ahora el muchacho está ahí en el TEC tocando las puertas de su escuela para ver cómo se puede comercializar, y es momento, que el concurso fue hace 2 años, que no han logrado acomodar y comercializar ese producto. Entonces, hay la creatividad, hay la necesidad, pero también falta ese vínculo de la industria o esa parte que, pues a lo mejor yo les digo, pues aquí juntamos para un contenedor y empezamos a distribuirlos, o juntamos para patentar, si son 2,000 pesos los llevamos a Argentina y ya no les valen 20,000, de 2,000, ya son nada más 200, y entonces ya podemos acomodarlos ahí rápidamente. El proceso es importante cuando usamos la energía. Un proceso de motor de combustión con energía convencional, miren, tiene que pasar de una a otra etapa y cada etapa es contaminación. Sin embargo, las que dijimos que eran las celdas de combustible, que es el hidrógeno, directo. Y lo que suelta las celdas de combustible son vapor de agua, es lo que está soltando. Bueno, habría que echarle números a ver si en la Ciudad de México el vapor de agua no vuelve más caliente el ambiente, todo eso, pero lo que suelta es vapor de agua. Y entonces tenemos aquí los procesos. Y igual si ponemos el proceso del carbón o de algún otro de origen no renovable, vean cómo va cada etapa. Miren lo nuclear, que se presume mucho de ser también amigable con el medio ambiente. El uranio no es renovable. El manejo de los desechos es el peligro. Bueno, que ya es muy responsable y seguro en Francia, pero yo no voy a confiar en cualquier gobierno para que haga un manejo adecuado de eso. Entonces es cuando vienen los problemas con lo nuclear. Claro, lo renovable hablamos de watts, de megawatts, y lo nuclear se habla de gigawatts. Simplemente la plantita que está en Veracruz le da a 3 millones de mexicanos, si no es que más energía. Entonces, por eso muchos le apuestan a esto. Pero para ser sustentables, ¿cómo tienen que apostarle? ¿Qué hace China? Quema carbón. Está contaminando mucho, pero lo que tiene China es carbón. Estados Unidos quema carbón. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos? Tiene carbón. ¿Qué hace Francia, Alemania? Alemania, un porcentaje le tira a las renovables, pero Francia no tiene petróleo. Y entonces vemos que le tira a lo nuclear y también utiliza lo que tiene. Entonces, si queremos hablar de sustentabilidad, partimos de nuestros propios recursos. Si México tiene petróleo, pero también tiene otros recursos, no solamente petróleo, no está justificado que solo tienda todo su consumo energético y generación en un solo combustible, y de ahí que una iniciativa que han promovido mucho aquí mis colegas sentados, Tania a través de Senda y aquí Gerardo a través de Huascor, ¿o cómo? Bueno, está una red. Afortunadamente también estoy parte de la misma red por la transición energética. A lo mejor ellos les informan, los convocan, porque ahí es donde se plantean, se invitan a los funcionarios para ver realmente cómo podemos ir cambiando y hacer una verdadera reforma energética, no la de ahorita. La de ahorita no es una reforma energética. Una reforma energética tiene que considerar ser sustentable el país, tirar a tener una diversificación de energéticos, tener metas cuando cambiar esos impactos. Entonces eso no se ve. ¿De acuerdo? No era el motivo que me invitaron, pero hablaban de generación y es energía. Entonces el tema está en el momento y tengo que decir que eso no es una reforma energética. Y aquí viene lo bueno, miren, las energías renovables, miren, en todo son buenas. Y vean las fósiles, malísimas, pero miren, no lo dije yo. Y la nuclear, miren, mucho no y poco sí, pero vean lo otro. Entonces, en todo lo que se refiere, aquí viene una lista, esto lo van a tener, me pidieron los organizadores que lo grabáramos para que se les distribuyera el material, entonces no se preocupen de tomar nota, porque además lo pusimos tan clarito que yo que estoy, yo soy gatón, ahí traigo mis lentes, no lo veo. Nomás le atino que porque ya la había visto y la he presentado en otro lugar, por eso ya sé que aquí sí y que el otro no. Entonces, vemos que igualmente cuál es el beneficio de una con otra. ¿En qué? Todo esto nos lleva... ¿Qué se pretende hacer en México? Miren, por ahí una perspectiva del sector eléctrico, y el sector eléctrico habla de 900 megawatts.
900 megawatts en 10 años, pues realmente es muy pobre. Y vemos aquí que nos dice que es una parte en Gabazo de Caña, ya se está usando prácticamente, y es lo mismo, relleno sanitario, simplemente Monterrey está generando más que esto. Sistemas fotovoltaicos quiere decir que de 18 va a subir a 23, es muy pobre realmente la propuesta. Pequeñas hidros, no sé qué opina usted que está ahí metido en el tema, no lo convence tampoco. Y luego el viento, mire, 400, esto le va a tumbar la mitad de lo que está autorizado, entonces realmente es muy tímida. Y luego por aquí sacó el gobierno anterior que iba a sacar 1000, pues sacaron 80 de eólico nada más, y metieron por ahí creo que 1 punto y cacho en los sistemas fotovoltaicos en la parte agropecuaria. Fue todo, no se logró estos 1000. Ahora dijimos que hablan del 3% del total de la energía de México que se consume con energía eólica, es lo que está apostando, que lo cubre una parota, por ejemplo. Eso es lo que se compromete este gobierno, no especifica en general en el plan cómo. Por ahí hubo otras propuestas, pero no las quise considerar porque ya fueron pasadas, y aquí esto se repitió en muchos foros. México decía que iba a generar 5,000, muchos años se dijo y no se vio realmente, no está. ¿Y qué podemos concluir de esta primera parte del sistema energético? Para luego ya entrarle cómo le vamos a hacer nosotros que estamos metidos en el tema de edificios para empezar realmente con eficiencia, con generación de energía en nuestros propios diseños. Primero, las oportunidades son muchas, aunque no esté cuantificado, sabemos que hay oportunidades. Es necesaria una estrategia múltiple que empuje a un mayor desarrollo de las energías renovables. Si tiene que ser por negocio con los industriales, que sea por negocio; si es por ley, por disposiciones legales, que sea por disposiciones legales que permitan hacerlo, o que se haga, ¿no? que obliguen que se haga. Incentivos específicos. España, Alemania y Dinamarca, no crean que están de gratis, es una tarifa garantizada. Yo genero y sé que durante la vida del proyecto voy a tener una tarifa que me va a permitir recuperar la inversión. Lo malo es que México, en su primera iniciativa de ley, lo que habla es de bonos o certificados verdes. ¿Verdes de qué? Si el único que vende la energía es CFE, ¿a quién se los va a vender? Si es CFE que le va a comprar. Entonces, hasta mal planteada estaba esa parte de la ley. Había buena intención de sacarla, pero creo que a lo mejor ya está reactivada, por ahí ya la aprobaron los diputados, tengo entendido. La LAFRE, sí. Del Senado. No, está la reforma. Sí. Bueno, entonces así es la situación. Entonces sí se necesitan incentivos, pero no como esos. Hay algunos, debemos de decir que ahorita traer tecnología de fuera ya no le cobran a uno el ICR. Bueno, pero ¿por qué no promovemos en México tecnologías también? No solo traer mediante algún apoyo. Mejor información sobre los recursos. Si no está evaluado completamente el petróleo, pues menos están evaluadas las energías renovables. Ahí algo hemos hecho las universidades y tenemos atlas de cada información. Ahora falta masificar esa información para que sea herramientas para todos los que quieren invertir. Establecer reglas favorables, la legislación, que no sea limitativa, porque si va a ser de que ahora no puedo usar calentador solar si no tengo un permiso de CFE o de PEM, me va a fregar ahí todito. Capacitar y promover sobre energías renovables, aquí parte del diplomado es energías alternas. Mayor participación de los actores de mercado, todos, industria y todo el mundo. Este es el potencial que tenemos solamente en solar. Esto es lo que usó el mundo en este año, energía convencional. Esto es el potencial en solar, solamente me lo da la hidráulica. La biomasa supera enormemente lo que se necesita en el mundo, las mareas, la eólica, y vean todo el solar. No nos acabamos esa energía. Entonces, ¿tenemos o no potencial? ¿Tenemos la oportunidad? ¿Somos las generaciones de transición? Aquí está la respuesta. Esto es lo que el mundo ocupa para su actual sistema energético. Entonces, muy ilustrativo cómo es que está realmente el sistema energético, y esto sí se conocen como energías limpias. Claro, podríamos decir, no, pero es que entonces aquí para el fotovoltaico, sí, pero comparado con la quema del petróleo, del gas, es pequeñísimo. ¿Qué es más caro esto que esto? Costos marginales no considerados en lo que esto implica de impacto. Está subsidiada en gran parte del mundo, en México la energía eléctrica, si todo eso lo apostamos para acá, yo creo que andamos, según estudios que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, resulta que es más caro en muchos casos, ya metiendo los costos, y solamente la parte social, o sea, quitando algunos subsidios y todo, podemos ver que estas dos son mucho más rentables, pero en la parte de costo marginal considerado, no está considerado el costo marginal.
y entonces siempre parecen como que son más caras y más difíciles. No, en realidad es que no están siendo comparadas con la misma regla. Bueno, con esto termino la primera parte.